Gracias por seguir en sintonía de los desayunos de 24 horas. Le doy la bienvenida, tal y como lo anunciamos, al economista Pablo Lucio Paredes, que ya nos acompaña en el estudio en Quito. Gracias por estar con nosotros esta mañana, economista. Un gusto, un abrazo, Liz, a ti y a toda la gente que nos escucha ahora temprano. Bueno, hoy el país se enfrenta a una jornada de paralización de sectores que demandan ciertas cosas, rechazan políticas del gobierno por otro lado. ¿Cómo repercute eso en la situación actual, el hecho de hacer un llamado a protestar en estos momentos en el país, economista? Bueno, mira, yo creo que en principio todos los ecuatorianos tienen derecho a expresarse, a discutir, a compartir. Lo que sí tienen es la obligación de hacerlo de una manera pacífica, respetando a los demás y también una cosa muy importante, escuchando a los demás, ¿no? Que es una cosa que no hacemos mucho en el Ecuador. Ahora, y esto de aquí se afianza aún más este llamado a protesta tras la decisión que tomó el presidente el día viernes, que se pensó más bien daría paso a que la marcha o la movilización retroceda, ¿no? Pero fue todo lo contrario. Él decide fijar el precio del diésel en $1.90 y la gasolina extra y Ecopaís en $2.55. Como digo, esto de aquí más bien hizo que aquellos sectores sociales decidieran afianzar esta resistencia, no logrando así la calma social. Un error quizás del gobierno al momento de tomar esa decisión, hacerlo no congelándolo tal y como estaba, sino incluso con un incremento en el valor de los combustibles. Mira, yo creo que lo que hay que estar conscientes es de tres cosas, digamos. La primera es que el subsidio a los combustibles es un muy mal subsidio, ¿no? Primera cosa, luego podemos ver los detalles de por qué es un mal subsidio, pero es un muy mal subsidio. Segunda cosa, tú destinas recursos a un muy mal subsidio, lo cual quiere decir que estás dejando de destinar ese dinero a cosas más importantes, ¿no? Y mejores, como puede ser la educación, la salud, la seguridad, etc. Es un punto muy importante. Malgastamos el dinero en subsidios que podríamos utilizar en mejores cosas. Y lo tercero es que en este tema lo ideal sería eliminar el subsidio. Aquí estamos no eliminando el subsidio, sino retrocediendo, ¿no? Al congelarlo, o peor, los que están pidiendo que se baje aún más el precio, ¿no? Hay que eliminar el subsidio, pero con focalización, es decir, tiene que haber un apoyo que llegue a la gente de menos recursos en relación al transporte. Por ejemplo, puede haber un subsidio directo al transporte, puede haber un aumento en el bono para compensar el efecto, en fin, puede haber diversas modalidades, pero lo mejor para el Ecuador sería eliminar el subsidio y focalizar una ayuda a la gente de más bajos recursos. Pero lo cierto es que en este momento se levanta el sistema de bandas, se deja de lado esa focalización del subsidio y con eso además se incumple una parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa ahora frente a este organismo multilateral de crédito con quien se tenía el compromiso de un ahorro del 0,9% del Producto Interno Bruto para el próximo año y que además esta focalización del subsidio o eliminación del subsidio también era parte de esas medidas consideradas necesarias para reducir pues, el déficit fiscal? No, sin lugar a dudas, como te digo, es una mala decisión porque es un mal subsidio los combustibles. Desde el punto de vista ya del detalle de los números y la relación con el Fondo Monetario, me imagino que esta decisión también se la tomó mirando las cosas, por ejemplo, el hecho de que cuando se hicieron los cálculos con el Fondo Monetario, el precio del petróleo el precio proyectado es un precio más bajo que lo que tenemos en este momento y en consecuencia ahí puede haber arreglos y ajustes. Entonces yo creo que eso sí se puede arreglar. No me parece tan grave, pero el tema fundamental es que mantenemos, e incluso estas manifestaciones quieren aumentar un subsidio que es malo cuando tenemos mejores soluciones en el país para utilizar mejor los recursos de todos los ecuatorianos en otras cosas que son mejores que el subsidio a los combustibles. Pero ahora, por lo que se prevé, el gobierno no va a dar marcha atrás en esta decisión que acaba de tomar recién hace 4 días atrás, y es evidente que es más fácil manejar quizás esa posición del Fondo Monetario Internacional al momento de tomar esa medida, ¿no? Pero han dicho también desde el Ejecutivo que no hay todavía un estudio del impacto fiscal que pueda traer esta medida. ¿Cuál pudiera ser ese impacto económico considerando la recaudación que el gobierno estimaba tener con la elevación del precio de los combustibles que se producía cada 11 de cada mes?
Sí, sí, claro, evidentemente, como te decía, hay un impacto en el programa con el Fondo Monetario, pero te insisto, me parece que eso, dado el último aumento que hizo el gobierno, dado los cálculos que se hicieron antes, que era con un precio del petróleo menor, en consecuencia con un menor subsidio, digamos así, una menor diferencia entre el precio internacional y el nacional, yo creo que ese me parece que es un tema manejable, ¿no? Lo grave, me parece, como te digo, es mantener un subsidio que es malo, en lugar de buscar juntos una mejor solución. Y digo juntos, y lo decía antes, que todos los ecuatorianos debemos tener la capacidad de dialogar y encontrar mejores soluciones. Eso lo hicimos, por ejemplo, este fin de semana en los consensos de CUSIN. ¿Qué es eso? Es poder sentarse a dialogar y no tratar de imponer lo que uno quiere a los demás, que es lo que están tratando de hacer. Te digo, todo el mundo puede manifestar, expresarse, pero tiene que ser de manera pacífica, y algunos, sus expresiones no son muy pacíficas, que se diga, y eso está mal. Tenemos que aprender a dialogar en paz. Ahora, pero el gobierno con esta decisión, la lectura es, bueno, escuché el pedido de varios sectores, decido dar paso a congelar ese precio, que es lo que me han pedido, jugándose las cartas, pensando que iba a tener como respuesta entonces, bueno, regresemos al país ese ambiente quizás de una tensa calma, pero no surte ese efecto deseado días después, sino que más bien a día seguido ya le dicen sí, lo congeló, pero no al precio que queríamos que sea más bajo, por ende se radicaliza la protesta. Pero esto de aquí puede llevar ya en otro escenario el haber escuchado a cierto sector a que quizás las aguas se calmen, por ejemplo, en la Asamblea, donde hoy está previsto llegue el primer proyecto de ley que tiene que ver con las reformas en materia tributaria. ¿Qué opina usted, economista? Mira, tú sabes que en esto puede haber dos interpretaciones. La una es mala para el país y la otra es buena para el país, digamos. La una interpretación es decir, ok, el gobierno se sentó a conversar con la gente le pidió que haga algo con el subsidio, con el precio de los combustibles, que no siga subiendo, y el gobierno dijo, ok, vamos a llegar a un punto razonable, y esto es una forma de, digamos, de diálogo y de no imponer solo lo que uno piensa, sino decir, ok, lleguemos a un punto razonable. La otra interpretación mala para el país es de decir, como ya se dieron en esto, entonces yo voy a aprovechar para seguir empujando, ¿no?, lo que yo creo, y seguir tratando de sacar lo máximo porque el gobierno ya me dio gusto, entonces ahora quiero que me dé más gusto. Entonces la una es una interpretación razonable para el país. Ok, a través del diálogo se puede llegar a cosas que no son perfectas, pero la razonable. La mala es, entonces yo sigo empujando el carro hasta obtener todo lo que yo quiero, ¿no? Y eso puede suceder en la Asamblea. La Asamblea puede, ahora dijo, yo te devuelvo la ley, mándame en pedazos, el gobierno le manda en pedazos, y entonces ahora la Asamblea tiene que hacer su trabajo, que es considerar seriamente lo que se le va a mandar, la tributaria, luego la laboral, entiendo, luego la de inversiones, o bueno, en el orden en que sea, y hacer su rol, que es... Yo mismo estaba de acuerdo en que la Asamblea mande de vuelta, porque me parece que era un proyecto demasiado grande. Bueno, ahora el gobierno hace sensatamente, manda de vuelta en pedazos, entonces ahora la Asamblea tiene que asumir su rol, que es coger eso, examinarlo seriamente, mejorarlo, hay cambios que habrá que hacer para mejorar los proyectos, y tratar de que juntos avancemos en materia tributaria, en materia laboral, en materia de inversiones. No se trata de recoger a 100% lo que dice el gobierno, se trata de analizar y mejorar. Ese es el rol que debe tener la Asamblea, pero la Asamblea tiene que ir con el espíritu de decir, ok, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no simplemente a pensar, no, yo quiero ponerme al gobierno, entonces no voy a aceptar nada, le voy a mandar de vuelta algún proyecto pésimo. No, ese no es el rol de la Asamblea. La Asamblea tiene el rol de mejorar las cosas. Pero usted ve un cambio en el ambiente un mes después, cuando fue enviado por primera vez ese proyecto que fue rechazado básicamente por esa unidad de materia por el CAL, que ni siquiera prosperó de ahí, no pasó a una comisión para después ir al pleno de la Asamblea. 30 días después, con este cambio que adopta el gobierno, ¿usted ve quizás esa predisposición? Partiendo de cuál es el ambiente hoy al interior de la Asamblea y cómo está esa relación ejecutivo-legislativo, ¿no? ¿Nos pueden llegar a sorprender o no? Mira, es difícil. Sí, es difícil saber, habrá que ver cómo reacciona la Asamblea cuando reciba los proyectos. Como te digo, si el gobierno ha dado un paso que le pedían en materia de combustibles, aunque te digo, no es lo mejor para el país, pero bueno, ha dado un paso ya para calmar las aguas. Si el gobierno también, para calmar las aguas, está mandando el proyecto de ley en pedazos, entonces me parece que el espíritu no puede ser, yo voy a seguir en un espíritu bronquista, ¿no? El espíritu debe ser, voy a recibir esto en un espíritu positivo, es decir, analizar el proyecto, discutirlo con la gente del gobierno y tratar de ver en qué se puede mejorar el proyecto. Ahora, podría ser
espero, obviamente, desgraciadamente para el país, que la Asamblea siga, igual que los que están insistiendo en que se baje el tema de los combustibles, a pesar de que al menos ya se congeló, ¿no? La Asamblea en un plano negativo, y eso es lo peor que puede haber para el país, es decir, una bronca política, y desgraciadamente se habla mucho en el Ecuador de que eso puede llevar a la muerte cruzada, y yo creo que es obligación de todos en el Ecuador pelear, en el buen sentido de la palabra pelear, para no llegar a la muerte cruzada, sino que las relaciones políticas, que yo no digo que sean fáciles, pero que sean relaciones de discusión y no de conflicto. Y la repercusión también que eso puede llegar a tener en uno de los objetivos y necesidades que tiene el país, que es también generar empleo pleno, adecuado para millones de ecuatorianos que hoy no lo tienen. Ahora el gobierno se juega sus cartas también y daba a conocer que en los primeros 4 meses de gobierno se han generado 275.000 nuevos plenos empleos, una cifra que sigue siendo mínima en relación a la demanda, ¿no? Pero eso también como una antesala que la próxima semana enviará su proyecto de reforma laboral. Mira, ¿lo va a mandar la semana próxima? Bueno, es lo que se esperaría, ¿no? Yo, más bien no, en un mes después es lo que ahí sí corrijo yo. Sí, no, un mes después, yo hago la corrección. Caramba, no, está bien, por eso me sorprendiste. Está bien, está bien. No, mira, el Ecuador necesita, para resolver los problemas básicos de la economía ecuatoriana en general y específicamente en esta pésima época de la pandemia, necesita crecer alrededor del 5% anual. ¿No? Y tradicionalmente el Ecuador ha crecido alrededor del 3,5, 4. Se dice que el resultado final del año 2021 va a ser 3%. No, tenemos que subir al 5%. Y para eso se necesitan muchas cosas. Se necesita ya algo muy bueno que hemos tenido, que es la vacunación. Se necesita la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma del entorno de inversiones, continuar con el tema de apertura al mundo, continuar generando confianza para que en la vida diaria la gente diga, caramba, yo sí me quiero lanzar a ese negocio grande o chico que yo pensaba hacer, que las empresas existentes digan, sí vale la pena ampliarse, invertir, contratar gente. Entonces necesitamos crecer al 5%, y para eso te digo, se necesita un entorno de cosas, no es solo una cosa, son varias cosas, algunas que dependen solo del gobierno y otras que dependen del apoyo, digamos, político y de la Asamblea Nacional, y entonces tenemos que apoyar esas cosas. Insisto, no es que tenemos que subirnos al carro del gobierno en un 100% y decir todo lo que dice y hace el gobierno y propone el gobierno vamos a apoyar, no, hay que discutir, hay que mejorar las cosas, pero necesitamos caminar, y uno de esos temas es esta reforma tributaria, y más importante que esta reforma tributaria, que se debe mejorar por supuesto en muchos aspectos, es la reforma laboral para dar un entorno más sano a las relaciones entre trabajadores y empresarios, no para darles gusto solo a los trabajadores, no, es para encontrar un mejor entorno para empresarios y sobre todo los trabajadores que no tienen empleo en este momento, que son muchísimos. Entonces, ese objetivo de crecer 5% en base a muchas cosas que hay que hacer, ese debe ser el objetivo de todos los ecuatorianos. Y usted ha mencionado la necesidad ante eso de llegar a acuerdos mínimos, ¿no? ¿Y cuáles son quizás esas prioridades ya de manera más específica que se fueron señaladas incluso en esa reunión que se dio en Imbabura, donde se habló de los acuerdos de Cusín, donde fueron convocados actores de la sociedad civil, tengo entendido por incluso declaraciones de Ruth Hidalgo? Ella decía que hasta asambleístas habían sido convocados pero no habían acudido a esa cita, pero donde se trata desde la misma sociedad de establecer quizás sugerencias, recomendaciones o lineamientos que pudieran aplicarse, ¿no? Sí, mira, la reunión de Cusín reunió también asambleístas, reunió mucha gente, 50, 60 personas de muy diversas procedencias en todo sentido, geográfico, ideológico, de actividades profesionales, de la política, etcétera. O sea, realmente una gama muy amplia de gente, de edades, ¿no? Creo que las edades iban entre 26 y 90 años probablemente, en fin, una amplia gama de gente de diversos estratos en el Ecuador, ¿no? Y la idea de eso es primero demostrar a los ecuatorianos que podemos sentarnos a dialogar y aceptar que no todo lo que yo pienso es lo que tiene que imponerse, sino que tiene que compartirse ideas. Al final, de todos los que participaron en Cusín, cada uno que lea debe decir, caramba, yo estoy de acuerdo con el 70-80% de las cosas que están aquí, no estoy de acuerdo con el 20%, pero para eso mismo me reuní, para también aceptar las ideas de los demás. Es un mensaje al Ecuador es que eso es lo que debemos hacer, no imponer nuestras ideas, sino compartirlas, discutirlas, etcétera. Esa es una cosa muy importante. La segunda, que es fundamental ahora que se está discutiendo la reforma tributaria y otras cosas, es
que la sanidad de las cuentas fiscales no es un tema teórico, es un tema práctico. Igual que en la vida diaria todos nosotros tratamos de tener cuentas más o menos ordenadas, porque sabemos que eso nos permite caminar en la vida y que el desorden generalmente nos lleva hacia abajo. Lo mismo sucede a nivel del gobierno y del país. Las cuentas fiscales muy mal manejadas, como generalmente ha sido, llevan a que el país no puede desarrollar su potencial. Un tema muy importante que se discutió y tiene que ver, por ejemplo, con los subsidios a los combustibles, es que la política social en el Ecuador, no solo los combustibles, sino si tú sumas combustibles, bono de desarrollo humano, aportes a la seguridad social, salud, etcétera, en fin, todos los que son aportes sociales, que son alrededor de 10, 12 mil millones de dólares al año, tienen dos grandes defectos. Un primer defecto es que llegan más a la gente que más tiene en lugar de llegar a la gente que menos tiene. Es un gran defecto del conjunto de la política social en el Ecuador. Y segundo, que en general alienta la informalidad en lugar de la formalidad, de la formalización. Entonces, eso, por ejemplo, es un principio muy importante. Hay que revisar la política social para que cumpla su objetivo, que es llegar a la gente que menos tiene, apoyarle en oportunidades en la vida y apoyar el empleo, que la gente se formalice, porque la formalización es mejor que la informalidad. Entonces, hay una serie de principios ahí que debemos ir rescatando y que están en las discusiones de estos días, ¿no? Pero claro, y lo cierto es que faltan 2 meses para que acabe este año, 5 primeros meses de gobierno se están cumpliendo y está enfrentando una crisis política, hay una crisis social, una ola de inseguridad y todo esto repercute directo e indirectamente, evidentemente, en el plano económico. ¿Cómo proyecta usted? Cerraremos este 2021, que como digo, faltan 60 días todavía por delante, ¿no? Mira, yo te diría que ya las cuentas de este año ya no importan tanto, ¿no? Pero, como te decía, el objetivo tiene que ser crecer alrededor de un 5%. Otra cosa muy importante que decíamos en CUSIN es que el gobierno tiene que tener una sólida política de protección social, sobre todo a los que menos tienen, a la gente más vulnerabilizada en la vida, ¿no? ¿Siente que no la tiene en este momento? ¿Cómo? ¿Sienten que no la tiene en este momento? No, porque como te decía, la política social en el Ecuador tiene dos grandes defectos. El primero, que acaba apoyando en muchas cosas a los que más tienen en lugar de los que menos tienen. Es el caso de los combustibles, por ejemplo, ¿no? El 70% de los recursos de los combustibles son consumidos por gente de mayores recursos y no de menores recursos. Y eso sucede en muchísimos otros aspectos de la política social, ¿no? Entonces tenemos que apoyar vía protección social, pero tenemos que crecer al 5%, porque sí hay que estar claros que la primera y mejor política social es que la gente pueda tener empleo. Y solo hay empleo cuando la economía crece suficientemente. Ese es un gran objetivo. Yo te diría que ya, como te digo, las cifras ya del año 2021 ya están dadas, ¿no? Ya no va a cambiar mucho, pero nuestro objetivo en los próximos años como ecuatorianos, no solo el gobierno, ¿no? Es como ecuatorianos, es hacer las cosas, dialogar, discutir, ponernos de acuerdo, ceder. Eso es un tema muy importante en lo que pensamos para compartir y lograr crecer en ese 5%. Y yo te digo, creo que ese es un espíritu que muchas veces no tenemos en el Ecuador. Incluso yo veo alrededor de los consensos de CUSIN que hay gente, por decir algo, gente de izquierda que dice, pero es que se han reunido y las ideas son de derecha. La gente de derecha dice, se han reunido y las ideas son ideas de izquierda. Entonces eso no me interesa. A mí, ¿cómo que no me interesa? Esto es un esfuerzo que debemos hacer todos los días. De CUSIN, debemos hacer los ecuatorianos para compartir ideas y compartir un camino. Y ese es sin duda un gran desafío, sobre todo cuando el eslogan de este gobierno es el gobierno del encuentro. Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Ya con esto estamos poniendo punto final al programa el día de hoy, pero inmediatamente vienen las noticias en Teleamazonas.